El sol de Medellín caía como fuego sobre los techos blancos de la mansión Salazar. A lo lejos, la ciudad vibraba con el bullicio de motocicletas y voces, pero allí arriba, entre columnas de mármol y jardines geométricos, reinaba un silencio opulento. Los guardias, con gafas oscuras y trajes negros, se movían con precisión militar. Dentro, el aire acondicionado y el perfume caro de las flores exóticas no lograban disimular la frialdad que dominaba aquel lugar. En el centro de la terraza, Rodrigo Salazar sostenía una copa de vino sin apenas probarla, observando la inmensidad del valle como si buscara algo que hace tiempo había perdido. El brillo de su anillo familiar reflejaba la luz del atardecer, símbolo de una herencia que había traicionado por ambición. En la sala principal, decorada con arte europeo y esculturas de bronce, un grupo de invitados reía con ostentación. Eran empresarios, políticos y socialites que simulaban amistad mientras calculaban alianzas. Rodrigo los miraba desde entonces la distancia, con esa mezcla de arrogancia y cansancio de quien ya lo ha tenido todo. Sus ojos, grises y vacíos, no encontraban placer ni en el lujo ni en las risas. La música suave que sonaba desde el piano de cola contrastaba con la tensión invisible que recorría la estancia. De pronto, un mensaje en su teléfono atrajo su atención. Un informe urgente sobre irregularidades en uno de sus almacenes del centro. Su mandíbula se tensó. Sin decir palabra, dejó la copa sobre la mesa y se marchó entre miradas confundidas. El descenso hacia el mercado central fue un golpe de realidad. El calor era denso, el aire olía a sudor, café tostado y gasolina. Los callejones estrechos bullían de vendedores, gritos y miseria. Rodrigo, acostumbrado a desplazarse escoltado o en helicóptero, avanzaba incómodo entre la multitud, su traje italiano resaltando como un error en aquel entorno. Los trabajadores del almacén, al verlo aparecer sin aviso, corrieron a ordenar sacos y esconder cigarrillos encendidos. «El jefe llegó, el patrón está aquí», murmuraban. Rodrigo inspeccionó cada rincón con el ceño fruncido, su voz automáticamente autoritaria, exigiendo explicaciones por la baja productividad. Pero entonces, algo detuvo su paso. En una esquina del almacén, junto a un contenedor de desechos, una anciana intentaba recoger migas de pan del suelo. Su cabello blanco y desordenado brillaba bajo el sol que se filtraba por el techo roto. Llevaba un rosario colgado del cuello y un vestido andrajoso que apenas cubría sus huesos. Uno de los empleados trató de echarla. Rodrigo se giró, irritado por la escena, dispuesto a imponer orden. Pero cuando se acercó, ella levantó la vista y el tiempo pareció romperse en 1000 pedazos. Su voz temblorosa, casi un suspiro, se coló entre el ruido. «Rodrigo, mi hijo». El magnate quedó inmóvil. Las palabras se estrellaron contra sus muros de hielo y los rasgaron desde dentro. Ella miraba fijamente el anillo en su mano, el mismo que su difunto padre había llevado, y sus ojos se nublaron de lágrimas. Rodrigo sintió un vértigo repentino, una mezcla de vergüenza y espanto. El mundo se redujo al rostro envejecido de aquella mujer, una mezcla de ternura y dolor que reconoció de inmediato. Quiso negar, retroceder, pero su cuerpo no le respondió. Ella extendió los brazos, temblorosos, y lo abrazó con una fuerza sorprendentemente viva para su fragilidad. El olor a polvo, a pobreza y a rezos desgastados llenó el aire. Rodrigo, que llevaba años evitando cualquier gesto humano que no proviniera de un contrato, se congeló dentro de aquel abrazo. Los trabajadores miraban en silencio, confundidos. Algunos cuchicheaban. La escena era impensable. El magnate del café, símbolo del poder y la distancia, siendo abrazado en público por una indigente. Pero para él, el ruido del entorno desapareció. Solo existía esa voz, esa simple palabra: «Hijo»,
que devolvía a la superficie un pasado que creyó enterrado para siempre. La anciana lloraba sobre su pecho, sus manos aferradas al traje caro que ahora parecía una armadura vacía. Rodrigo la sostuvo con torpeza, como si temiera quebrarla. No había cámaras, no había público que aplaudiera su bondad. Solo la verdad desnuda de una madre reencontrando al hijo que la había dejado atrás. En ese instante, los años de éxito se derrumbaron como un castillo de naipes. Sintió el corazón golpearle el pecho con violencia, un eco de algo humano que no recordaba. El silencio se volvió insoportable. Rodrigo intentó hablar, pero su voz se rompió en un susurro. «Madre», dijo, como si la palabra le quemara los labios. Ella sonrió entre lágrimas y le acarició la mejilla, gesto simple que rompió lo poco que quedaba de su coraza. «Sabía que volverías, mi niño», murmuró ella, con una fe que desafiaba los años de abandono. El magnate, incapaz de sostener la mirada, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El supervisor del almacén se acercó, nervioso, intentando interrumpir la escena. «Señor Salazar, desea que la retiremos». Rodrigo lo miró con una frialdad que paralizó a todos. Luego bajó la vista hacia la anciana y, sin pensarlo, pronunció una frase que quedaría grabada en las paredes del lugar. «Nadie la toca. Ella viene conmigo». Tomó a su madre del brazo y, ante la mirada atónita de empleados y curiosos, la condujo hacia su vehículo blindado. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos llenos de emoción. El trayecto de regreso a la mansión fue un silencio cargado de preguntas no formuladas. Rodrigo conducía con las manos apretadas al volante, lanzando miradas fugaces a su madre, que ahora ocupaba el asiento de cuero impecable con su vestido raído. El contraste era brutal. El interior del Mercedes blindado olía a lujo nuevo y ella emanaba un aroma terroso de calles y supervivencia. Dona Esperanza observaba el paisaje con ojos maravillados, como si nunca hubiera visto los altos de Medellín desde esa altura. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. 20 años atrás había jurado no volver a mirar atrás. Al llegar, los guardias abrieron las rejas con sorpresa al ver a la anciana. Ella caminaba despacio, apoyándose en su brazo, y el rosario tintineaba con cada paso. Dentro de la mansión, el mayordomo principal, un hombre de 50 años llamado Javier, se quedó paralizado en la entrada principal. «Señor, ¿quién es esta señora?», preguntó con discreción. Rodrigo lo ignoró y guió a su madre hacia el salón principal, donde aún quedaban restos de la fiesta, copas vacías y platos con sobras caras. Ella miró todo con una sonrisa tímida, sin juzgar. Sentados en sofás de terciopelo, Rodrigo finalmente habló. «¿Cómo llegaste a esto, madre? ¿Qué pasó con la casa en el barrio?». Su voz era un hilo, mezcla de culpa y rabia contenida. Dona Esperanza suspiró, sus manos arrugadas jugueteando con el rosario. «Después de que te fuiste, hijo, vendí todo para pagar tus estudios en Bogotá. Luego el asilo. Me echaron por deudas. 14,000 pesos al mes no alcancé». Rodrigo apretó los puños. Él ganaba millones exportando café a Europa. Los recuerdos lo asaltaron como una avalancha. 20 años atrás, en el barrio pobre de La Candelaria, Rodrigo era un joven flaco de 25 años, humillado por la pobreza. Su padre había muerto de un infarto trabajando en una finca cafetera, dejando deudas. Él juró escapar de aquello, cortando lazos con cartas ignoradas y llamadas no contestadas. No podía ser pobre como tú, pensó ahora, mirando su rostro sereno. Ella no parecía resentida. Dona Esperanza comenzó a contar historias de su infancia. «¿Recuerdas cuando te enseñé a rezar junto al fogón? Tus hermanas reían mientras comíamos arepas con queso de cabra». Su voz era cálida, evocando noches de lluvia en la casita de adobe donde compartían un colchón viejo. Rodrigo sintió un ardor en los ojos.
Había reprimido esas memorias para construir su imperio. Ahora volvían vívidas, con el olor a café molido y el sonido de su risa infantil. La conexión se profundizó esa noche, durante la cena improvisada. Javier trajo platos de bandeja paisa, pero ella prefirió un simple caldo de verduras. No necesito tanto, hijo. Solo tu compañía. Rodrigo, por primera vez en años, comió despacio, escuchándola hablar de los nietos imaginarios que nunca tuvo. Sus ojos brillaban con esperanza pura, a pesar de las arrugas y el cansancio. Él sintió remordimiento filtrándose como veneno dulce. Al día siguiente, la mansión cobró vida extraña. Dona Esperanza caminaba por los jardines tocando las rosas importadas con delicadeza. Rodrigo la observaba desde su oficina, donde firmaba contratos por $50 millones en envíos a Alemania, pero su mente divagaba. Internamente, el conflicto rugía. ¿Y si la sociedad lo juzgaba por acoger a una indigente? Su imagen de magnate intocable se resquebrajaba. La presión externa llegó rápido. Su prometida, Isabela, una modelo de 32 años, con joyas de Cartier, irrumpió en la mansión esa tarde. Vestida con un conjunto de diseñador, miró a Dona Esperanza con desdén. «Rodrigo, ¿qué es esto? Una mendiga en nuestra casa. Piensa en la gala de la Cámara de Comercio mañana. Esto arruina tu reputación». Él la enfrentó, voz firme. «Es mi madre. Se queda». Isabela salió furiosa, amenazando con romper el compromiso. Los socios de negocio llamaron poco después. «Salazar, fotos tuyas con esa vieja circulan en WhatsApp. Los inversores europeos preguntan, ¿no podemos asociarnos?» A escándalos. Rodrigo colgó, el estómago revuelto. En el mercado central, la noticia ya era chisme. El rey del café rescatando a su madre indigente. Medios locales olfateaban la historia. Él paseaba nervioso por la terraza, mirando el valle que ahora le parecía una prisión dorada. Dona Esperanza, ajena al torbellino, le preparó un café en la cocina profesional, como el de antes con panela. Él probó y lágrimas cayeron. El sabor evocaba domingos perdidos. «Perdóname, madre, te dejé por miedo a la humillación». Ella lo abrazó. «El miedo te robó la paz, pero Dios te trajo de vuelta». La tensión crecía, pero el vínculo se fortalecía en cada gesto. Esa noche, un obstáculo interno surgió en sueños. Rodrigo revivió la infancia. Burlas en la escuela por sus zapatos rotos, el día que huyó a Bogotá con 500 pesos en el bolsillo. Despertó sudando, mirando a su madre dormir en la habitación de invitados, ahora con sábanas de seda. ¿Podía realmente cambiar? El vacío emocional que lo había impulsado al éxito ahora lo aterrorizaba. Al amanecer la llevaron al médico privado. El doctor confirmó desnutrición crónica y agotamiento. «Necesita reposo absoluto, señor Salazar». Rodrigo sintió pánico. Su madre, frágil como un cristal viejo, la instaló en una suite con vistas al jardín, pero ella insistía en ayudar. Doblaba toallas, rezaba en voz alta. Él la observaba, fascinado por su resiliencia. La burocracia golpeó duro. El asilo precario en el poblado envió una carta. Adeudaba 8 meses. 112,000 pesos. Amenazaban demanda judicial por abandono filial inverso. Rodrigo pagó de inmediato, pero el papeleo requería firmas notariales en Medellín Centro. Salió escoltado, odiando la ironía. Él, billonario, lidiando con trámites humillantes. Isabela regresó con aliados, 2 socios clave. En la sala de reuniones, rodeados de pantallas con gráficos de exportaciones, presionaron. «Tu imagen vale millones, Rodrigo. Mándala a un buen geriátrico. Nosotros cubrimos los 200,000 pesos mensuales». Él los miró fijo. «Ella no es un negocio». La discusión escaló, voces altas. Dona Esperanza entró con una bandeja de agua, calmando la tormenta con su presencia serena. El conflicto interno se intensificó. Rodrigo recordaba cartas ignoradas. «Hijo, vuelve. Tu hermana está enferma».
Nunca respondió. Ahora el remorso lo carcomía como ácido. Paseaba solo por los pasillos, tocando fotos familiares que había escondido. Su poderío, la empresa Salazar Café, con 1.200 empleados y envíos a 15 países, parecía insignificante ante esa mujer que lo había criado con nada. Dona Esperanza enfermó levemente esa semana, fiebre baja, tos seca. El médico advirtió neumonía incipiente por exposición callejera. Rodrigo la veló, cambiando compresas, un gesto que lo humanizaba. «No te preocupes, hijo, sobreviví peores inviernos en la calle», dijo ella tosiendo. Él juró protegerla, pero el miedo a perderla avivaba la tensión. Los obstáculos externos se multiplicaron. Un reportero de El Colombiano lo contactó. ¿Verdad que rescató a su madre indigente? ¿Fotos exclusivas? Rodrigo rechazó, pero rumores crecían en redes sociales. En la élite de Medellín lo llamaban el magnate sentimental. Isabela lo confrontó de nuevo. «Elige, yo o esa loca». Él eligió silencio, pero el lazo con su madre se volvía su ancla. En una cena íntima, ella contó más. «Tu padre trabajaba 14 horas en la finca por 1.200 pesos diarios. Murió sin ver tu éxito». Rodrigo lloró por primera vez en décadas, abrazándola. Le Passon, conexión afectiva, era ahora un río caudaloso, arrastrando sus miedos. Pero la tensión subía. ¿Cuánto duraría antes del colapso? La tos empeoró al tercer día. La llevaron al Hospital San Vicente, pero optaron por atención privada en casa. Enfermeras rondaban y Rodrigo canceló reuniones por $2 millones. Internamente luchaba contra el trauma. «Ser pobre me mató el alma. ¿Y si reconectar me arrastra de vuelta?» Dona Esperanza, postrada, le tomó la mano. «La pobreza del alma es peor. Hijo, tú la tienes, pero yo te la lleno». Sus palabras eran bálsamo y puñal. Él sentía la transformación gestarse, lenta pero inexorable. Los socios enviaron ultimátum. O la sacas, o perdemos el contrato con Nestlé por 40 millones. Paseando por el jardín al atardecer, Rodrigo confesó miedos. «Me avergüenzo de dónde vengo, madre. Por eso te abandoné». Ella sonrió. «La vergüenza es cadena. Rómpela». El vínculo se profundizaba en la vulnerabilidad compartida. Mientras la neumonía avanzaba, sigilosamente, Isabela rompió el compromiso públicamente en Instagram con 50.000 seguidores. «No competiré con fantasmas del pasado». Rodrigo sintió alivio disfrazado de dolor. Ahora, solo con su madre, la tensión emocional alcanzaba pico. Amor renacido versus mundo hostil. En la noche del séptimo día, un sueño lo atormentó. Su yo joven quemando cartas familiares. Despertó y encontró a Dona Esperanza rezando. «Por ti, hijo, siempre». Lágrimas rodaron. La conexión era total, pero el clímax se acercaba con su salud deteriorándose. La neumonía de Dona Esperanza escaló de golpe esa madrugada. Rodrigo la encontró jadeando en la suite, el rostro pálido contra las sábanas blancas. Llamó a la ambulancia privada y en minutos el helicóptero médico aterrizaba en el jardín. Los paramédicos la estabilizaron mientras él subía con ella, aferrando su mano fría. El vuelo al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín fue eterno. Luces de la ciudad pasaban borrosas abajo, reflejando su pánico interno. Al aterrizar, la ingresaron en cuidados intensivos, rodeada de monitores que pitaban como veredictos. Rodrigo caminaba por los pasillos estériles, traje arrugado y ojos enrojecidos. Llevaba 45 minutos sin noticias cuando el doctor López salió. «Señor Salazar, es grave. Neumonía bilateral por inmunidad baja, más un cáncer de pulmón terminal en etapa 4. Meses, quizás semanas». El mundo se derrumbó. Él exigió lo mejor: quimio, oxígeno, especialistas de Bogotá. Pero el médico advirtió: «Ella lo sabía y no quiso decirlo para no cargarte». Rodrigo sintió rabia ciega contra sí mismo.
Entró a la habitación con traje protector, el pitido del oxímetro marcando cada latido débil. Dona Esperanza yacía conectada a tubos, su rosario aún en la mano. Abrió los ojos y sonrió débilmente. «No llores, hijo. Vine a verte, no a preocuparte». Él se sentó al borde de la cama, voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué volviste al mercado sabiendo esto?» Ella suspiró. «Quería darte una última chance de ser familia». El silencio se llenó de tensión acumulada. Rodrigo paseaba la habitación, monitores reflejando su sombra agitada. Recordó las cartas ignoradas, las llamadas bloqueadas durante 20 años. «Te abandoné porque odiaba la pobreza que nos aplastaba. Papá muerto, hermanas enfermas, yo robando pan para comer. Juré ser rico, intocable». Ella lo miró con dulzura inquebrantable. «La riqueza no te salvó del vacío, mi niño». La confesión brotó como un río desbordado. «Cada éxito era un ladrillo más en mi muro. Fiestas, contratos por $100 millones anuales, pero solo. Isabella solo quería mi dinero. Tú eras mi vergüenza». Lágrimas corrían por su rostro curtido por cirugías plásticas. Dona Esperanza extendió la mano temblorosa. «No era vergüenza, era amor. Lo escondiste, pero yo oraba todos los días en la calle». El clímax emocional estalló. Rodrigo cayó de rodillas junto a la cama, sollozando con violencia contenida por décadas. «Te dejé por miedo a ser pobre como tú, por cobardía. Vi tu foto en el almacén y mi mundo se rompió». Gritó las palabras que lo liberaban, voz ronca contra el pitido constante. Ella lloró también, pero con paz. «Ahora lo sabes. Perdóname por no ser suficiente». «No, madre, perdóname tú. Fui un monstruo egoísta». Él besó su mano arrugada, oliendo a hospital y a hogar perdido. El diálogo transformador fluía. «Prométeme que vivirás aquí hasta el final. Nada de asilos, nada de soledad». Ella asintió, ojos brillantes. «Solo si me dejas cuidarte a ti también». En ese instante, su armadura se disolvió por completo. Los médicos entraron para ajustar medicación, pero Rodrigo los detuvo con una mirada nueva, decidida. «Todo lo que necesite, cueste lo que cueste». Salió al pasillo y llamó a su abogado. «Cancela la gala de mañana. Prepara papeles para su tutela legal». El remordimiento se convertía en acción. El magnata solitario daba paso a un hijo redimido. De vuelta en la habitación, Dona Esperanza murmuró: «¿Recuerda cuando te cantaban nanas en la finca? Canta conmigo ahora». Él lo hizo, voz torpe recordando la letra. «Duerme, mi niño, bajo las estrellas». Las palabras tejían el lazo irrompible, disolviendo años de separación en un abrazo etéreo. Lágrimas compartidas limpiaban heridas profundas. El doctor regresó con rayos X, metástasis confirmadas. Pronóstico de 3 meses. Rodrigo no flaqueó. «La llevo a casa mañana. Montaré un hospital privado allí». Besó su frente. «Nunca más solo, madre». Ella sonrió, agotada, pero radiante. Dios nos reunió en el almacén por esto. La escena culminaba en paz transformadora. Fuera, Isabela enviaba mensajes furiosos, socios amenazaban rupturas. Pero dentro, el clímax sellaba el cambio. Rodrigo emergía del egoísmo, abrazando su humanidad. «Te amo, hijo, siempre lo hice», susurró ella antes de dormir. Él veló, transformado. La enfermera notó la mejoría leve por primera vez. Saturación al 92%. «Su presencia la estabiliza», dijo. Rodrigo sintió esperanza nacer del dolor. El diálogo había sido el puente definitivo sobre el abismo de 20 años. En la quietud de la noche hospitalaria, él juró en silencio. Nada detendría su cuidado. El cáncer era enemigo visible, el vacío interno ya vencido. Dona Esperanza dormía serena, rosario en mano. La decisión era irrevocable, cuidarla hasta el fin, reconstruyendo lo perdido. El clímax emocional los unía para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Rodrigo organizó el traslado inmediato a la mansión esa misma mañana.
Montaron una ala completa como hospital, camas articuladas, monitores de última generación importados de Alemania por $150.000 y un equipo médico permanente de 3 especialistas. Dona Esperanza regresó en ambulancia privada, rodeada de guardias ahora protectores cariñosos. Al entrar, besó el umbral. Mi nuevo hogar, gracias a Dios. Él la acomodó en la suite con vistas al valle, donde el sol de Medellín entraba suave. Los trámites legales se aceleraron. Su abogado presentó la tutela ante el Juzgado de Familia de Medellín con pruebas médicas y testimonios del hospital. 2 semanas después, el juez aprobó la guarda oficial. Rodrigo Salazar era responsable legal de Dona Esperanza, cancelando deudas del asilo por 200.000 pesos. Ella firmó con mano temblorosa, ojos llenos de dignidad recuperada. Ahora soy tuya de nuevo, hijo. La transformación de Rodrigo se volvió concreta. Despidió a Isabela por mensaje formal y canceló contratos predatorios con intermediarios que explotaban fincas pequeñas. Redirigió $30 millones anuales a cooperativas comunitarias en Antioquia, pagando 2.500 pesos diarios justos a 500 caficultores pobres. El café une familias, no las rompe, declaró en rueda de prensa. La mansión cambió radicalmente. Parte del ala este se convirtió en Hogar Esperanza, un abrigo para 20 ancianos abandonados de Medellín. Inauguraron con ceremonia sencilla. Dona Esperanza cortó la cinta desde su silla de ruedas, rodeada de vecinos rescatados del centro. Aquí nadie estará solo, dijo ella, voz firme pese a la debilidad. Rodrigo financió todo con donaciones personales. Los socios iniciales se retiraron, pero nuevos aliados llegaron. ONGs y la alcaldía de Medellín aportaron 10 millones de pesos para expansión. Rodrigo rechazó galas elitistas por visitas a fincas, vistiendo camisas simples en lugar de trajes italianos. Su cabello gris ahora parecía sabio, no frío. Dona Esperanza lo veía partir y regresar con orgullo maternal. La salud de ella estabilizó con cuidados paliativos, quimio ligera y oxígeno portátil. Ganó peso, color en las mejillas y rezaba con los otros ancianos cada mañana. Mi hijo me dio vida 2 veces, contaba. Rodrigo leía para ella cuentos de infancia, cerrando ciclos emocionales. La paz reinaba en la mansión, antes mausoleo de vacío. Medios nacionales cubrieron la historia. El magnate del café redime su legado con madre rescatada. Entrevistas mostraban a Rodrigo humilde. La riqueza verdadera es filial. Abandoné todo por ambición, ahora construyo con amor. Dona Esperanza aparecía a su lado, rosario en mano, símbolo de esperanza pura. El abrigo creció a 50 plazas en meses, con programas de visitas familiares gratuitas. Rodrigo contrató psicólogos para traumas como el suyo, inspirando a otros hijos pródigos. Medellín necesita esto. No lujos, sino lazos humanos, enfatizó. Su empresa Salazar Café ahora exportaba grano ético, ventas. Subieron 25% por la buena prensa. Dona Esperanza ganó dignidad plena, vestía ropa cómoda nueva, pero conservaba su rosario desgastado. Paseaban por el jardín, él empujando su silla. Mira lo que logramos juntos, decía ella. Él respondía, tú me salvaste, madre. El remorso se transmutó en propósito duradero. La resolución positiva culminó en una cena familiar ampliada. Ex empleados, ancianos del abrigo y caficultores. Brindaron con café de cooperativas. No vino caro. Dona Esperanza alzó su taza. El amor filial reconstruye lo que la ambición destruye. Todos aplaudieron, lágrimas compartidas. Rodrigo sintió el alma llena por primera vez. Abandonó jets privados por camionetas para visitar fincas, durmiendo en hamacas como en juventud. Esto es riqueza, confesó. Su madre lo bendijo. Sigue así, hijo. Tu legado perdurará. El despecho inspiraba. De soledad opulenta a comunidad vibrante.
La mansión, antes fría, bullía de risas y rezos. Rodrigo caminaba erguido, transformado. En las noches velaba a su madre, prometiendo eternamente hasta el último aliento juntos. Ella dormía en paz, sabiendo su hijo redimido. La visión del futuro era luminosa. Expansiones del abrigo, becas para hijos de caficultores. Medellín hablaba de el milagro Salazar. El ciclo de compasión se cerraba con victoria emocional absoluta. 5 años después, la mansión Salazar en los Altos de Medellín se había transformado en un faro de esperanza. El Hogar Esperanza ahora albergaba a 120 ancianos abandonados, con alas nuevas financiadas por donaciones internacionales de $5 millones anuales. Jardines ampliados bullían de vida, sillas de ruedas rodando bajo palmas, risas de visitas familiares y el aroma eterno de café recién molido de las cooperativas. Rodrigo, ahora de 50 años, caminaba con paso sereno, cabello completamente gris, pero ojos cálidos y llenos de propósito. Su traje simple contrastaba con el lujo pasado, símbolo de humildad ganada. Dona Esperanza había fallecido en 1900. Paz 2 años atrás, rodeada de amor en su suite. Su funeral reunió a 500 personas, ancianos, caficultores, ex socios redimidos. Rodrigo colocó su rosario en la tumba con vistas al valle, murmurando: «Descansa, madre, tu legado vive». Ella partió digna, habiendo visto a su hijo casado con Ana, una activista de 42 años por derechos de ancianos, madre de 2 niños que la llamaban Abuelita Esperanza. Rodrigo y Ana expandieron el impacto. La empresa Salazar Café ahora era 100% ética, exportando 200 toneladas mensuales a Europa con certificación Fair Trade, empleando a 2.000 familias en Antioquia a salarios de 3.000 pesos diarios. Ganaron premios internacionales, Mejor Empresa Social de Colombia 2030. Él daba charlas en universidades. La fortuna real es redescubrir el amor filial. Esa mañana de sol escaldante, Rodrigo inspeccionaba un nuevo almacén en el mercado central de Medellín, ahora remodelado con su donación de 8 millones de pesos. Caminaba entre sacos de café cuando vio a una anciana catando latas, cabello blanco desgreñado y vestido puido. El corazón le dio un vuelco, eco exacto del día que cambió su vida. Se acercó, reconociendo el dolor en sus ojos. «Doña Rosa, ¿verdad? La vi ayer», dijo un trabajador. Ella levantó la vista, temblorosa. Rodrigo sonrió con calidez practicada. «Venga conmigo. Hay un lugar para usted». La ayudó a levantarse, notando un rosario idéntico al de su madre. En su vehículo, ella contó su historia. Viuda, hija emigrada sin noticias. Como mi madre, pensó él. Al llegar al Hogar Esperanza, Ana la recibió con un abrazo. «Bienvenida, hermana, aquí empieza su nueva familia». Doña Rosa lloró mirando los jardines. Los nietos de Rodrigo jugaban cerca. Uno le dio una flor. Rodrigo sintió el ciclo cerrarse, la misma escena del mercado perpetuándose en bondad. En la capilla del hogar, dedicada a Dona Esperanza, Rodrigo rezó solo. Fotos de su madre sonreían desde las paredes, junto a placas de rescatados 450 almas. Ana entró. «Otro, milagro tuyo». Él respondió: «De ella, el amor filial no muere». El impacto duradero era evidente. Medellín había reducido abandonos de ancianos en 40%, gracias a campañas inspiradas en su historia. Documentales circulaban en YouTube, con millones de vistas. El Rey del Café y su madre, Redención Real. Rodrigo firmaba libros autobiográficos, donando ganancias al hogar. Al atardecer, desde la terraza, observaba el valle con Ana y los niños. «Mira lo que mamá inició», dijo. Los pequeños preguntaron por la abuelita del cielo. Él contó la historia, lágrimas de gratitud. Doña Rosa, ya instalada, reía con otros en el comedor. El epílogo cerraba el ciclo, de abandono a legado eterno. Rodrigo, casado y padre, expandía el abrigo a Bogotá y Cali.
La semilla de compasión germinaba generaciones. En noches estrelladas sentía a su madre cerca. Sigue, hijo. Su vida, antes vacía, ahora rebosaba propósito filial. La visión esperanzosa perduraba. Más hogares, más familias reunidas. El amor filial, más poderoso que cualquier riqueza. ¿Creen que el amor filial puede cambiar el mundo? Dejen un corazoncito si sí, suscríbanse para más historias de redención y comenten: el amor no tiene precio. Si creen en segundas oportunidades como esta.